Bienvenidos al 16º vídeo del seminario Esto no es un curso de PowerPoint y tu clase no es una charla TED. En este vamos a hablar de situaciones que en un mundo ideal, en el país de la piruleta, si docentes y estudiantes fuéramos seres de luz, no ocurrirían, pero que lamentablemente ocurren, porque damos clase en el mundo real y somos gente real. Esta es una fotografía que me llegó seguramente vía Twitter y en la que tenemos a una serie de estudiantes que están utilizando sus portátiles, que normalmente son una herramienta de trabajo, para seguir el partido Senegal-Países Bajos en la Copa del Mundo. Entonces, esta es una situación que, bueno, muchos docentes temen, que los dispositivos móviles se utilicen más como un factor de distracción que como una herramienta. Entonces vamos a empezar este vídeo con un pequeño juego. A ver qué tal sale haciéndolo por vídeo. El juego es la cruda realidad y lo que os voy a plantear es una serie de situaciones y os voy a preguntar si se os han dado en clase o no se os han dado en clase. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a coger un folio, vas a preparar 3 filas, porque va a haber 3 situaciones diferentes, y por cada una de las situaciones que te planteé pones una marca, un tic, si la has vivido. No si crees que ha podido pasar, no si crees que posiblemente podría pasar, sino si la has vivido realmente. ¿De acuerdo? Entonces te voy a dar un tiempo para que localices algo con lo que escribir, papel y bolígrafo o lápiz, y aquí te espero. También puedes darle al pause. Muy bien, ya has vuelto. Entonces, las situaciones que te voy a exponer aquí, pones una marca, un tic, en la primera fila. Recuerda, va a haber 3 filas. Entonces, estas situaciones serían tics en la primera fila. Entonces, pon un tic si una parte importante de tu alumnado en general no asiste a clase. Por ejemplo, sabes que tienes matriculadas a 100 personas y te asisten habitualmente muchas menos de esas. Pon un tic si te han llegado estudiantes tarde o incluso muy tarde a clase. Otro, si a media clase o mucho antes de que terminases, alguna persona se ha levantado y se ha ido sin que te hubiera avisado antes de que tenía que ausentarse. Pon otro tic si ha habido gente charlando en tus clases. Pon otro si has observado a estudiantes consultando el móvil, chateando o incluso jugando. Otro tic si has observado a estudiantes que estaban viendo algo en su portátil. Puede ser una serie, una película, consultando la web, incluso jugando a un videojuego. Pon otro tic si has observado a estudiantes con auriculares en clase. No sabes necesariamente lo que estaban haciendo, pero estaban con los auriculares puestos mientras tú dabas clase. Pon un tic si alguna vez ha sonado un móvil en clase. Otro si no solo ha sonado el móvil, sino que han atendido la llamada. Pon un tic si has tenido estudiantes que han bostezado mientras dabas clase o dado cabezadas. Pon otro si se te ha dormido algún estudiante en clase. Y pon otro si has tenido estudiantes que han comido o bebido en el aula mientras tú dabas clase. Bien, seguramente si has contado alguna de estas historias,
pues te habrán dicho cosas del estilo de tendrías que escribir un libro de anécdotas, te forrabas, o si hablando con otros profesores, pues, o profesoras, habéis dicho, no, teníamos que escribir un libro sobre estas anécdotas, seguro que nos forrábamos. Si te han comentado eso, o en algún café con colegas habéis dicho entre risas contando anécdotas que deberíais hacerlo, ponte otro tic. Bien, pasamos ahora a la segunda fila, ¿vale? Has puesto los tics en la primera fila, las marcas en la primera fila, ahora vamos a la segunda fila. Pon un tic si diste clase en un aula en la que nunca habías estado y perdiste tiempo para arrancarlo todo, el ordenador, el proyector, la pantalla. Tenías que estar dando clase, pero te llevó 5, 8 minutos, incluso 10, echarlo todo a andar. Pon otro tic si las condiciones del aula no eran buenas, bien por la acústica, bien por la pantalla, quizás era demasiado pequeña, el proyector, quizás la bombilla no funcionaba muy bien o tenía poco contraste, o la pizarra, bien porque la pizarra era pequeña o tenía brillos o no se veía bien desde todas las zonas del aula. En general, si has dado clase en algún aula, mala. Pon otro tic si había ruido fuera del aula, bien porque se oía a la gente hablando en el pasillo o porque dabas a una calle muy ruidosa. Pon un tic. Pon otro si has tenido que dar clase de una asignatura que no te gustaba nada o tenías la sensación de que no la dominabas, no la tenías bien preparada. Pon un tic si has tenido que de repente sustituir a un compañero o una compañera. Te dijeron, eh, Zutanito, Menganita, no van a poder venir a clase, toma las transparencias, vete a dar esa clase. Has ido a dar una clase sin preparación. Pon otro tic si has tenido docencia en asignaturas en las que eras un convidado de piedra. No tenías ni voz ni voto, ni sobre los contenidos que se impartían, ni sobre cómo se impartían, ni sobre cómo se evaluaba. Tú tenías que hacer lo que se te mandaba, a pesar de que bien, no te gustaba cómo se estaba impartiendo esa asignatura. Esta situación, pues digamos que lo que tendemos a decirnos cuando nos pasan estas cosas es que bastante hacemos con los medios que hay y con las circunstancias. ¿Vale? Decimos, bueno, bastante hago con lo que hay. Pasemos ahora a la tercera fila. ¿Vale? Entonces, la primera fila, la segunda, ahora estamos en la tercera fila. Vas a marcar un tic cada vez que ha pasado una de estas cosas. Tenías 2 horas de clase y no paraste de hablar en ningún momento. Empezaste a hablar y diste 120 minutos de exposición. Pon un tic. La clase terminó porque dio la hora. O te picó el docente que tenía que dar la siguiente asignatura. Si sucedió eso alguna vez, pon un tic. En realidad no preparas transparencias, preparas slide documents como estos. Si ese es el material que preparas, pon un tic. No ensayas tus clases. Una vez que has acabado de preparar el slide document, grabaste el PowerPoint, el Keynote, el Google Slides, la clase ya está preparada. Pon un tic. En alguna ocasión no te ha quedado más remedio que leer la transparencia. Llegaste a una transparencia que no sabías de qué iba. La escribiste tú la preparaste, pero llegó el momento de usarla en clase y no sabías de qué iba y la leíste. Pon un tic. Te preguntaron algo, tus estudiantes, y no supiste qué responder. Pon un tic. El teléfono móvil que sonó fue el tuyo. Tic. La persona que respondió la llamada fuiste tú. Tic. Quien llegó tarde, pero sí se disculpó, fuiste tú. Tic. Quien tuvo que irse antes, pero también tenía una razón, fuiste tú. Tic. En alguna ocasión, por circunstancias, la vida pasa, no pudiste avisar de que no ibas a dar una clase. Pon un tic.
Y aquí, por supuesto, también tenéis una excusa, ¿vale? Con la primera fila era, bueno, es que los estudiantes son como son, menudo son los estudiantes. La segunda es, bueno, bastante hago con los medios que me dan. Y esta es, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Bien, lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Vas a contar todos esos tics, todos los que tienes, y le vas a restar los años de experiencia que tienes. Aquí te espero. ¿Ya lo tienes? Bien, a mí me salió un 4. A mí me salió un 4. Yo marqué prácticamente todas esas situaciones, me han pasado casi todas. Un 26. Llevo 22 años dando clase en el momento de grabar este vídeo, me salió un 4. ¿Qué significa ese número? Ese número no significa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que la vida sucede. La vida sucede y para algunas cosas tenemos excusas, es culpa de nuestros estudiantes, para otras tenemos excusas, es culpa de las instalaciones, de los medios que me dan, y para las que nos afectan a nosotros personalmente siempre tenemos una forma de escurrir el bulto. Bueno, es que es la vida. Bien, pues eso tenemos que aplicarlo a todas las situaciones. La vida es así, no es perfecta, no vivimos en un país de piruleta. Entonces, en este vídeo, la idea no es simplemente hacer un encogimiento de hombros, sino ver qué es lo que pasa en la cruda realidad y cómo podríamos tratar de incluso solucionar o enfrentarnos a esa cruda realidad. Bien, la cruda realidad es que tus estudiantes se aburren, ¿de acuerdo? Como probablemente yo te estoy aburriendo con estos vídeos. Si estás en clase y ves que tus estudiantes charlan, se distraen, recurren al móvil, bostezan, dan cabezadas o llegan a dormirse, amigo mío, amiga mía, los estás aburriendo. Bien, porque lo que cuentas no les interesa, no le ven aplicación, no le ven utilidad, simplemente lo transmites de manera aburrida. ¿Qué deberías hacer aquí? Bueno, ya lo dijimos al hablar de las charlas TED, no tienes que entretenerlos, ¿vale? No eres comediante, pero lo que tienes que hacer es exponer algo de una manera que les resulte útil ir a clase. Tiene que haber un valor añadido. Si no les estás dando ningún valor añadido, es normal que se distraigan, se aburran y terminen algunos por dormirse. ¿Qué deberías hacer? Aligera las transparencias. Esto ya lo mencionamos 1000 veces y sí, ya sé que las mías son unos slide documents. No hagas esto. Saca el texto, prepara notas de clase, pon más ejemplos, más ilustraciones, haz pausas, busca su participación. Si consigues pasarlos de un modo pasivo a un modo activo, charlarán menos, se distraerán menos, no utilizarán los dispositivos y desde luego no vas a verlos bostezar ni dar cabezadas. Si son múltiples personas las que te transmiten señales de aburrimiento, la mayor parte del aula, deja lo que estás haciendo y prueba otra cosa totalmente distinta, porque esa clase, tal y como la llevas, ya está perdida. Recuerda el fragmento de vídeo de Jeff Bridges. ¿Qué sentido tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo si la gente estaba bostezando y estaban haciendo caso omiso? Esa clase no servía para nada. Era una pérdida de tiempo, había que probar otra cosa diferente. La cruda realidad es que tus estudiantes están cansados y cansadas. ¿De acuerdo? Si bostezan, si dan cabezadas, si se duermen, puede deberse a otras razones. Recordad el vídeo de Tom Cruise en The Cocktail. ¿Por qué estaba cansado Tom Cruise? Intentaba ir a clase, intentaba estar atento, pero es que trabajaba hasta tarde. Y como trabajaba hasta tarde, estaba cansado. Sí es verdad que puede ser que lleves un tiempo excesivo de exposición.
Entonces, acuérdate de fragmentarlo en bloques de 15 o 20 minutos. Pero puede ser que hayan quedado esta tarde haciendo una tarea para otra asignatura. Esto es una cosa que a muchas personas se les olvida. La única asignatura de la titulación que tienen no es la tuya, tienen más, y se les exige tanto como en la tuya. Entonces, a veces están cansados, a veces están agotados, a veces están fatigados y fatigadas por culpa de otras asignaturas. Ya eso no es culpa tuya, por supuesto, pero lo que deberías hacer es pensar en que por lo menos tú no los fatigues con tus exposiciones y que seas comprensivo y comprensiva con su situación. Por supuesto, tiene sus propios problemas. Es decir, no todos los problemas de nuestro alumnado derivan de nuestra asignatura u otras asignaturas. Tienen una vida, igual que tú y que yo. La cruda realidad es que no te entienden. Hay veces que los aburres, hay veces que están cansados, pero hay veces que no estando cansados y no estando aburridos, simplemente no entienden qué les estás diciendo. ¿Vale? Una forma sencilla de detectar esto es si observas que hay pequeños grupitos que a ratos cuchichean entre sí, es porque están preguntándole a la persona que tienen al lado qué es lo que ha pasado. ¿Vale? No entienden algo y se preguntan entre sí. Y por la razón que sea, no te preguntan a ti, que sería lo lógico. Bien, por supuesto, podréis preguntar directamente a ese par de personas que están hablando qué es lo que no entienden, o bien, pues hacer una pausa, señalar que estáis en una parte que es especialmente difícil, que puede ser complicada de entender, y preguntarles qué dudas tienen, qué es lo que es más oscuro para el alumnado. La cruda realidad es que, además de que les aburres, están cansados, no te entienden, tienen sus propios problemas, tienen una vida fuera de las aulas. No cogen y dejan todo su equipaje fuera y van frescos como lechugas a tu aula. No, sus problemas entran con ellos. Entonces, si alguien llega tarde a tu clase por sistema o sale antes por sistema, es posible que dependa del transporte público. Y la diferencia entre llegar algo tarde o salir un poco antes de tu clase o llegar puntual y salir puntual es que igual tiene que pagarse un madrugón tremendo o llegar tardísimo a su casa. Tú piensa cuánta ilusión te hace pegarte madrugones tremendos y cuánta ilusión te hace llegar muy tarde a tu casa. No se lo afees, no señales a la gente que llega un poco tarde. Menciona, cuando detectes estas situaciones, en la siguiente clase, que si por la razón que sea alguna persona tiene que llegar un poquito más tarde o salir un poquito antes, no hay ningún problema siempre y cuando no molesten al resto de compañeros. Si lo haces de esa manera, no va a haber ningún problema y esa gente va a estar más tranquila. Por supuesto, si además grabaras tus clases, esa gente ganaría en tranquilidad, porque sabe que esos 5 o 10 minutos que se pueden perder en la apertura, o esos 5 10 minutos que se pueden perder en el cierre, van a estar grabados y no tienen esa sensación de culpabilidad. Perdonad. No, no lo encuentro. Jesús, qué molestísimo es esto. Bien, que un teléfono suene ocasionalmente, como ahora, que no fui capaz de localizarlo, no tiene por qué ser un drama, ¿de acuerdo? Normalmente es fundamentalmente embarazoso para la persona a la que le suena. El resto, bueno, sí es molesto, pero muchas veces lo que sucede es que se ríen, porque lo que piensan es, puf, si llego a ser yo al que le suena el móvil, me muero, pero no soy yo. Risas. Si es solo una ocasión, no le des vueltas, tómatelo con humor, seguramente que en unos pocos segundos lo van a detener. Si fuera
es repetitivo, pues insiste en que deberían poner los móviles en silencio. Oye, poned por favor los móviles en silencio o ponedlos en modo avión. Es molesto, es problemático y interrumpe la clase, nos rompe la concentración. Entendedlo. Bajo ningún concepto confisques móviles, le cojas el móvil a un estudiante. No, ¿vale? Todo el mundo que está en ese aula sois personas adultas, no se le quitan las cosas a una persona adulta solo porque seas el profesor o la profesora, ¿de acuerdo? Insistes educadamente si es muy molesto que tienen que tener los móviles en silencio y que es una falta de respeto fundamentalmente hacia sus compañeros y compañeras, pero no confisques móviles. Por otro lado, si un móvil suena y la persona atiende la llamada, seguramente es que es una cuestión de vida o muerte, ¿vale? Nadie coge una llamada en mitad de una clase por un asunto trivial. Tal vez tiene a una persona en un hospital, tal vez es una persona que sabe positivamente que no le llamaría o la llamaría en horario de clase, salvo que fuese una cuestión urgente, así que si está atendiendo la llamada, simple y llanamente lo que puedes hacer es decirle que seguramente es una llamada muy importante, que por favor que salga tranquilamente de clase para atenderla y que no se preocupe por nada, ¿vale? Probablemente esa persona ya tiene bastante para sí misma. Si alguien come o bebe, normalmente en los centros hay políticas sobre que no se debería comer ni beber en las aulas y hay lugares específicos para hacerlo. Pero si alguien lo está haciendo, probablemente es que no tiene tiempo entre clases. ¿De acuerdo? ¿Qué más querría que tener tiempo para comer? Pero si está comiendo en tu clase, si se está tomando una bolsa de patatas o se está bebiendo un refresco, es que no tuvo tiempo para hacerlo en otro momento. Lo que puedes hacer es sugerirle a esas personas que lleguen a la hora que tengan que llegar, pero que por favor coman en otro lugar con tranquilidad. De nuevo, si grabaras tus clases, pues esa sugerencia que le haces a esa persona no es una sugerencia vacía. Porque claro, si tú le sugieres a alguien, oye, no tengas ningún problema en llegar tarde a clase, come con tranquilidad, pensará, muy bien, pero si yo como con tranquilidad y llego 15 minutos tarde a clase, me perdí 15 minutos de clase. Pero si la grabaras, sabe que no es una oferta vacía la que le estás haciendo. Hay cosas que no puedes controlar, esto es la cruda realidad. Cosas que son incontrolables. Las condiciones del aula. Si tienes un aula con un mal proyector, una pantalla pequeña, una pizarra en la que tiene brillos y que se ve mal, pues hay poco que puedas hacer tú. Pero bueno, podrías comunicárselo al centro y quizás a lo largo del semestre o quizás para el siguiente semestre esa situación ha cambiado. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si ningún profesor, ninguna profesora que dé clase en esa asignatura se queja del proyector, ni se queja de la pizarra, ni se queja de la pantalla, ni se queja de la acústica, no se quejan de nada, más que entre ellos, o por los pasillos, o con el alumnado, y no avisan a la dirección o al decanato del centro? Pues el centro no sabe que esa aula tiene problemas. Entonces, avisa y quizás con un poco de tiempo se solucione. Habrá asignaturas en las que tengas poca capacidad de decisión. Sí, eso es así. Y eso no va a cambiar hasta que no empieces a subir por los peldaños de la jerarquía académica. Hasta ese momento, lo único que puedes hacer es tratar de ser lo más profesional que puedas. Y muy bien, no puedo cambiar las transparencias, no puedo cambiar la metodología, no puedo cambiar las políticas que hay sobre entregas tardías, asistencia y demás. No puedo. Pero lo que sí puedo hacer, que es dar la clase, tengo que darla de la manera más profesional posible y llevarla lo mejor preparada que pueda. Por lo que respecta a la baja asistencia, en principio, con la gente que falta desde el minuto 1, poco puedes hacer. Es verdad que si es una asignatura en la que llevas años dando clase, probablemente la culpa sea tuya.
La gente hablan entre sí, el alumnado habla y el boca a oreja, pues igual lo que transmite es que das unas clases que no sirven absolutamente para nada. Por eso hay gente que ya desde el minuto 1 falta. Cambia la forma de dar tus clases. Haz que sirvan para algo. Por otro lado, si tuvieras voz y voto en la guía docente, siempre puedes introducir cambios para incentivar la asistencia. Por ejemplo, introduciendo actividades o pequeñas pruebas que contribuyan a la nota final. Yo, en las asignaturas optativas que imparto, les paso pequeños controles que dan un 10% de la nota. En la sección que hablamos de participación, mencioné a un compañero o compañera, como no sé quién respondió a esa encuesta, que hacía una clasificación final y daba puntuación en base al tercil en el que acababa cada estudiante respondiendo a esas preguntas. Entonces, si introduces cuestiones que son evaluables y que dan un poquito de nota, la asistencia va a subir. Y desde luego, si tus clases son útiles, la asistencia va a subir. ¿Qué cosas puedes controlar? Pues preparar a conciencia tus clases. Cuando decimos que las clases que des tienen que ser útiles, si las llevas bien preparadas, se va a notar, lo van a valorar y eso va a influir en la asistencia, va a influir en la participación, va a influir en el interés, en la atención, en todo. Entonces tienes que prepararlas. Conoce el aula. Si no conoces el aula y pierdes tiempo al inicio, das sensación de persona que improvisa. Y una persona que improvisa es una persona que no está preocupada por su clase. Y si no estás preocupado por tu clase, ¿por qué se van a preocupar ellos y ellas? Por favor, no hables 2 horas seguidas. Organiza la materia en bloques, introduce pausas, introduce actividades y no tengas miedo de dejar parte del material para que lo miren por su cuenta. Porque el hecho de que los embuches no significa que vayan a aprender nada. Solo significa que los vas a agotar y los vas a aburrir. Mientras que si introduces pausas para hacer un cambio de actividad, vas a hacer que aumente un poquito su atención en el siguiente periodo y vayan más motivados para mirar el material que has dejado fuera. Detecta cuándo se aburren, cuándo no te entienden y trata de solucionarlo. Haz como Jeff Bridges. Vaya por Dios, los he perdido, se aburren, bostezan, algo tendré que hacer. No puedo seguir haciendo lo mismo. Seguir haciendo lo mismo solo va a hacer que se pierdan aún más y que desde luego a la larga la asistencia baje. ¿Por qué? Porque las señales que te transmiten, lo que ve el alumnado es que les ignoras, que te da exactamente igual. Tú vas allí a hacer una performance que consiste en hacer como que das clase y ellos lo que pueden decidir libremente es que no van a hacer como que aprenden de ti. No tienes por qué saberlo todo, pero no finjas. Haz como Jeff Bridges. No lo sé, no lo sé. Me documentaré y en la siguiente clase tengo una respuesta para eso. O si la tengo antes, os la mando por correo electrónico o a través del foro en el campus virtual. Eso transmite humildad. A ti te da tranquilidad el saber que puedes decir no lo sé todo. Y al alumnado que está ahí también le da tranquilidad saber que cuando hablas con dominio del conocimiento y que cuando no sabes, se lo dices y te vas a documentar y les vas a dar una respuesta correcta. Si suena tu teléfono móvil, discúlpate y ponlo en silencio. Si en ocasiones en las que el teléfono móvil que sonó fue el de algún estudiante y no montaste un pollo, pues no te lo van a tener en cuenta. Ese error te lo van a perdonar. Si resulta que no lo puedes poner en silencio porque esperas una llamada importante, díselo, no les tienes que dar explicaciones. Pero entienden que tú también tienes problemas. Si estás esperando una llamada porque un familiar está en una cirugía o va a tener una visita médica y quieres saber qué le han dicho, porque eres humano, pues se lo dices. De nuevo, si te has portado como una persona con cierta empatía cuando a ellos les ha pasado eso, no te lo tendrán en cuenta. Si has llegado tarde, si tienes que salir antes, si faltaste a una clase y no pudiste avisar, explícaselo. No hace falta que entres en detalles. Explícaselo. Soy un ser humano
Y a veces estas cosas pasan. Si en todas las ocasiones en las que tu alumnado le pasó esto, no se lo afeaste, no le dijiste que iba a perder alguna evaluación, no le dijiste que eso iba a afectar negativamente a su asistencia, no te pusiste como un talibán, pues ese tipo de faltas a ti también te las van a perdonar. Dicho de otra manera, no te comportes como un hijo puta. Y si no te comportas como un hijo puta, estas situaciones pues son solventables, no se acaba el mundo. Bien, en la literatura que os recomiendo, vuelve a aparecer Giving a Lecture. Este capítulo 5 os lo mencioné cuando hablábamos del nerviosismo, que habla de problemas de disciplina, pero como os dije en su momento, son problemas de disciplina muy menores. Gente que igual charla, gente que igual mira el móvil, móviles que suenan, son cosas bastante triviales. En el segundo libro, que es de casos prácticos, tenéis algunas situaciones en las que digamos, exponen cómo lidiar con algún suceso inesperado y potencialmente disruptivo y embarazoso. Y en The Art of Lecturing os recomiendo el capítulo 3 y el capítulo 6. El capítulo 6 no tiene que ver tanto con cómo lidiar con situaciones inesperadas, sino el cómo estar atento y leer el tono del aula para saber cuándo cambiar lo que estás haciendo o cuándo continuar. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente.